Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diana y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, de las razas y el racismo. Y es que hace unos pocos días, el 12 de octubre, en México se conmemoró el llamado Día de la Raza, que después, bueno, de hecho ahora ya no se le llama el Día de la Raza, ahora se le cambió al Día del Pluriculturalismo o algo así. Y es que en México, al menos yo que soy de México sé, y quizás en muchas partes de Latinoamérica, tenemos muy arraigado el término de raza. Es algo que usamos día a día. Más de una vez he escuchado frases como hay que mejorar la raza, es que esa raza, y incluso el lema de la UNAM habla de por mi raza hablará el espíritu. Entonces, si es un tema que es una palabra que es tan usada hoy en día, pues tendrá alguna evidencia científica, ¿no? Quédate, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos por el origen histórico, el término raza. Me voy a enfocar más en la historia de México porque soy de México, pero esto se puede aplicar a muchas otras partes del mundo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Años después, ahora en épocas modernas, pues se conmemora esa fecha como el día en que se encontraron dos culturas, el choque de culturas, ¿cierto? Bueno, en México este término fue impulsado por José Vasconcelos en los años 1920, quien hablaba de una especie de mezcla cultural que representaba lo mejor de todos los pueblos. Pero claro, con el paso del tiempo, el término raza se volvió polémico, porque también fue usado para justificar jerarquías, esclavitud, racismo. Así que hoy en México se ha determinado hablar del Día de la Nación Pluricultural, para reconocer nuestra diversidad sin etiquetas biológicas. Y precisamente de biología es de lo que vamos a hablar hoy. Y es que desde épocas muy antiguas, el humano ha intentado clasificarlo todo. El primero en clasificar a los seres humanos en razas fue el naturalista sueco Carlos Linneo, en el siglo XVIII. Y es que Linneo estaba obsesionado de verdad con clasificarlo todo. Y aunque se le considera el padre de la taxonomía y algunas de sus clasificaciones y de sus términos siguen vigentes, de hecho es la persona que ha nombrado la mayor parte de las especies que existen, era también bastante simplista. Pues bueno, a Linneo se le ocurrió dividir a la humanidad en 4 grupos: Homo europeos, Homo asiáticos, Homo americanos y Homo afer, basándose, por supuesto, en el color de piel y en algunos estereotipos culturales. Y es que aquello parecía ciencia. Si lo decía Linneo, imagínense, pues tenía que tener algo de fundamento, ¿cierto? Pero pues en realidad era una interpretación muy eurocéntrica del mundo y de ciencia tenía muy poco. Pero entonces hay que definir qué es una raza. Pues el diccionario dice que cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyas diferencias se perpetúan por herencia constituyen una raza. Y es que ahí está el problema. Algunas especies biológicas. ¿Dónde trazamos ese límite entre variación de una raza y otra? ¿Qué es lo que vamos a tomar para de verdad definir una raza? Pues eso es muy difícil, ¿no? Algunas categorías como reino, filo o orden, clase, género y especie son herramientas creadas por los humanos que, aunque sí son muy útiles para clasificar a los organismos y poder tener un lenguaje homogéneo cuando se escribe ciencia, tenemos que tener muy claro que son cosas artificiales. Son grupos que nosotros, desde nuestro punto de vista humano, hemos dividido, pero que es algo artificial. Es útil en algunos organismos, sí, pero en algunos otros estas definiciones se nos quedan bastante cortas, sobre todo cuando hablamos de otro tipo de especies, como bacterias, hongos, algas. ¿Dónde está el límite? No podemos definir a una bacteria en especies basadas en su fenotipo, porque ni siquiera las podemos ver a simple vista, a menos que hagamos un cultivo. Entonces, ahí el concepto mismo de especie es un problema, pero eso lo vamos a ver en otro video. Hoy nos vamos a enfocar en las razas. Y bueno, entonces eso nos pone en un dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La raza o el racismo? Pues bueno, spoiler alert, el racismo. De hecho, mucho antes de que siquiera existiera la genética, en la época colonial se inventaron las castas o razas, razas sociales. Llegaron a haber hasta más de 25 categorías, una más absurda que la otra, con nombres totalmente absurdos. Llegaron a haber nombres como No te entiendo o Tente en el aire, que era una mezcla, si no me recuerdo, No te entiendo era una casta que surgía de un tente en el aire y una mulata. O sea, como ven, clasificar a los humanos es una tarea
súper difícil porque ¿dónde están los límites? Bueno, pues con el tiempo llegaron las bases de la genética con Mendel, quien en 1865 publicó sus estudios con guisantes donde pues publicaba las leyes de la herencia. Sin embargo, sus leyes de hecho fueron redescubiertas hasta el 1900. Cuando Mendel publicó sus estudios, de hecho no tuvieron mucha relevancia. Pasaron como que desapercibidos hasta que en 1900 alguien los redescubrió y entonces ya se le tomó ese reconocimiento que Mendel de hecho no vivió. El ADN de hecho fue aislado hasta 1869 por Friedrich Miescher, aunque no se entendía realmente su función. Tuvieron que pasar casi 90 años hasta que Watson y Crick en 1953 descubrieron la estructura del ADN, o sea, la doble hélice, y solo entonces la genética moderna permitió comprender la herencia humana con bases reales. Como ven, esto ya es súper reciente, estamos hablando del siglo XIX. Sin embargo, el racismo viene desde mucho atrás. Pues el racismo fue primero que la raza y surgió como una herramienta social y política, y solo algunos años después intentaron revestirlo como ciencia, ya en el siglo XVIII y XIX. Pero bueno, hasta ahorita realmente no te he dado ninguna base científica que realmente explique si es válido dividir al ser humano en razas, si es que las razas existen. Y bueno, basta con que pensemos en lo evidente, el elefante en la habitación. Tú me podrás decir, bueno, Diana, sí, hablas mucho de genética y de genes y todo eso, pero es que es evidente que tenemos diferencias significativas. Tú no me vas a venir a comparar a un sueco con un vietnamita, ¿cierto? Y sí, te diré, es cierto, es evidente que somos diferentes. Las poblaciones del norte de Europa son distintas a las del centro de Asia y esas a su vez son distintas a las de Sudamérica. Pero estas diferencias son fenotípicas, no raciales, y son el resultado de adaptaciones evolutivas locales. Y vamos a poner un ejemplo, el ejemplo que les encanta a todos los racistas poner, que es el color de la piel. Nos vamos a poner a trabajar en el Sonora Grill. Y es que el color de la piel, eso que les encanta tanto usar para dividirnos, está determinado por la cantidad de melanina, que es un pigmento de la piel. Y de hecho ahora se sabe que está regulado por unos pocos genes, como el MC1R, el SLC24A5 y el TIR. Y es que en regiones con alta radiación solar, que sobre todo se encuentran en las regiones de los trópicos, sobre el Ecuador, la piel oscura resultaba benéfica porque protege contra el daño solar y la pérdida del folato. Por otro lado, en otras latitudes, como en el norte de Europa, donde la radiación solar es menor, la piel clara facilitaba la producción de vitamina D. Claro, eso estamos hablando de épocas antiguas. Ahora, por supuesto, con toda la tecnología y la ciencia moderna, pues si te hace falta vitamina D, pues te tomas tu suplemento de vitamina D, ¿cierto? Si te quieres ir, aunque tengas la piel blanca, si tú te quieres ir a unas playas del Caribe, pues lo puedes hacer con toda facilidad, simplemente te pones bloqueador solar. Pero hace 200.000 años esto no existía. Otro ejemplo podrían ser los ojos rasgados, y es que el pliegue epicántico es una adaptación al frío y al reflejo solar en la nieve. Y de hecho no es exclusiva de Asia, también aparece en pueblos del Ártico y en algunos pueblos de América. Es un rasgo adaptativo convergente, no un marcador racial. Pero bueno, mucho antes de que existiera la genética, ya los naturalistas intentaban explicar la diversidad. Lamarck, por ejemplo, propuso mecanismos en los que los organismos podían heredar características adquiridas. Y este es un mito que, o bueno, no un mito, es como una idea que a las personas les queda muy grabada y que es sorprendente, que incluso hoy en día muchas personas piensen de esta manera, una manera lamarckiana, donde el típico ejemplo de la jirafa que estiraba su cuello para alcanzar comida más arriba y que eso hizo que la jirafa al final pues tuviera este cuello tan largo que ahora presenta y que le presentó esa ventaja para poder alimentarse de la copa de los árboles, lo cual no es cierto. Si bien lo que Lamarck proponía, ahora se sabe que el mecanismo no es correcto, sí fue el primero en proponer que las especies cambiaban. Pero, por favor, quítense ese concepto de la cabeza. Las especies no cambian por decisión propia. No es que yo me voy a poner a estirar mi cuello así y luego mis hijos van a salir con el cuello grande. O sea, eso es falso. Y si yo me quitara el cabello de rubio, no significaría, o sea, no le voy a dar eso a mis hijos no van a salir rubios aunque yo me pinte el cabello de rubio. Funciona de una manera totalmente distinta. Y bueno, después de las ideas de Lamarck, llegaron las ideas de Darwin, quien explicó cómo cambiaban las especies y introdujo un concepto revolucionario,
la selección natural. Los individuos con los rasgos ventajosos sobreviven más y dejan más descendencia, así que con el tiempo las poblaciones se adaptan. Y esto también es algo que les encanta repetir una y otra vez, y es como un efecto Mandela, donde las personas siempre dicen, ay, es que es la ley de Darwin, la selección natural, la supervivencia del más fuerte. Amigos, Darwin nunca habló de la especie más fuerte, se hablaba de la especie o de los individuos, de hecho, no de especies, de los individuos mejor adaptados. ¿Y qué es ser un individuo más adaptado? Pues depende totalmente de tu contexto ambiental, ecológico y temporal. Quizás ahora para la especie humana no resulte tan evidente porque, como lo dije antes, ahora tenemos tecnología, tenemos bloqueador solar, tenemos suplementos alimenticios, tenemos medicamentos, pero hace 20.000 años esto no existía. Pero no significa que es el más fuerte. ¿El más fuerte además en qué? Es que les encanta malinformar. Pero bueno, continuamos. Es que nuestros rasgos, como el color de piel, la forma de ojos, la textura del cabello, no son decisiones conscientes, ni el resultado de razas separadas, sino de adaptaciones locales a entornos distintos. Y bueno, es que los humanos modernos, o sea, el Homo sapiens, aparecieron, o se sabe por algunos estudios que aparecieron en África hace unos 200.000 a 300.000 años. Así que la mayor diversidad genética sigue estando allí, lo que confirma nuestro origen común, lo que se llama el Out of Africa. Y es que desde su aparición en este planeta, el Homo sapiens ha hecho lo que seguimos haciendo hasta ahora: moverse. Siempre nos hemos movido, hemos migrado desde toda la historia de la humanidad, siempre se ha migrado. Y hace 70.000 años no fue la excepción, pues algunos grupos salieron de África y se expandieron por todo el mundo durante estas migraciones. Se sabe que en Medio Oriente, de hecho, hubo también cruzas genéticas. Por ejemplo, es que me da risa porque nosotros aquí, la gente aquí discriminando y diciendo, cuando en realidad a los Homo sapiens de hace 70.000 años, perdón, pues esto no les importaba, ellos se daban todo con todo y se mezclaba todo con todo. Bueno, no es tan simplista, pero sí se sabe que en Medio Oriente se cruzaron, hubo cruzamiento genético con neandertales, por ejemplo. Incluso en Asia también algunos estudios genéticos revelaron que hubo un recruzamiento con denisovanos. Luego estas poblaciones también finalmente pues se movieron hasta Europa y posteriormente a América por el estrecho de Bering. Y es que bueno, con el ADN mitocondrial sabemos que todos descendemos de una población africana ancestral. De hecho, bueno, existe el consenso de la Eva mitocondrial, una mujer africana que vivió hace unos 200.000 años y cuyo linaje pues fue el que siguió hasta nuestra época. También se habla del Adán cromosómico, un ancestro paterno también africano. Y bueno, ya con la genética moderna, ahora podemos, a partir del proyecto del genoma humano, donde se secuenció, ahora sí, con herramientas modernas, o bueno, modernas, estamos hablando de los 2000, todo el ADN humano y se ha comparado. Ahora sabemos que compartimos más del 99.9% del mismo ADN. Las pequeñas diferencias genéticas no se agrupan por color de piel o región. Dos personas pueden ser más diferentes entre sí que una persona africana y una europea. Y es que tan solo si tú eres de Latinoamérica, te invito a que observes a tu familia. Yo no sé ustedes, pero en mi familia, bueno, parecemos, no sé, una tubalina así. Yo soy muy diferente a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Todos tengo una hermana que tiene la piel pues muchísimo más blanca que yo, y mi hermano tiene piel mucho más oscura que yo, y hay una segregación de genes dentro de una misma familia. Estamos hablando, yo soy 100% mexicana, o sea, y hay una pluralidad enorme, una diversidad enorme dentro de una misma familia. Ahora imagínense, dentro de un grupo inmenso de personas, pues evidentemente hay diferencias fenotípicas, pero eso no nos hace una raza diferente. Y es que bueno, este concepto de raza, que como lo digo es totalmente artificial, es un concepto construido políticamente, históricamente. Sin embargo, quizás en otras especies pudiera ser un poco más útil. Por ejemplo, en los perros y gatos. En ese sentido, pues nosotros hablamos de razas de perros, por ejemplo. Es muy común decir que un chihuahua, o sea, ¿qué raza es tu perro? Ah, pues es chihuahua. Y el tuyo no, que es un gran danés. Y es evidente que un chihuahua y un gran danés son muy diferentes. Pero esto ha sido porque han sido seleccionados artificialmente por los humanos, cruzando individuos con características específicas durante muchas generaciones. Algo que, por cierto, es bastante cuestionable éticamente, lo que hemos hecho con algunas razas de perros, pero eso es un tema para otro video.
Y es que lo mismo ocurre con otras especies en las plantas, por ejemplo, como el maíz o el frijol, donde las distintas variedades son producto de una selección artificial humana que no se daría de manera natural, por ejemplo. Algo que sea imposible hacer en humanos. En humanos siempre ha habido una mezcla constante de poblaciones, desde siempre. No es algo que suceda nada más ahora, desde siempre. Y bueno, como ya vimos, es absurdo separar a alguien en una raza, pero además por características que además no podemos controlar. ¿A poco tú puedes decidir si vas a nacer con ojos azules o si vas a tener el cabello rubio? Es bastante absurdo, ¿verdad? Pues bueno, esta idea, además siempre hay un común denominador, que es ver a quien es más claro como algo, como lo mejor, como mejorar la raza. ¿Pero de dónde surgió esta idea? Pues bueno, hablemos de la eugenesia y el mito de la superioridad blanca. Y es que les encanta dividir por color, ya les dije, o sea, se creían el Sonora Grill de la época. Pues en el siglo XIX, mientras la ciencia avanzaba con la teoría de la evolución, también nació una idea peligrosa, la eugenesia. El término lo acuñó Francis Galton, que además, spoiler alert, era primo de Darwin. Y bueno, pensó que si la selección natural hacía que los organismos mejoraran en la naturaleza, los humanos podían también mejorarse a sí mismos controlando quién podía reproducirse, algo que es bastante cuestionable y complicado. Pero bueno, así la eugenesia propuso mejorar la raza humana, fomentando nacimientos de personas consideradas aptas. ¿Y quiénes eran los aptos? Pues por supuesto, personas blancas, ricas, del norte de Europa, evitando la preparación de los quienes eran considerados inferiores. Así que bueno, la eugenesia fue una idea pseudocientífica basada en una mala lectura totalmente errónea de la evolución. Galton y muchos otros confundieron la selección natural, los conceptos que introdujo Darwin, con la selección social. Y es que en el siglo XVI los imperios europeos necesitaban justificar la esclavitud y la conquista de pueblos indígenas y africanos. Y para hacerlo inventaron jerarquías raciales donde el europeo blanco y cristiano estaba en la cima y los demás pueblos eran considerados atrasados. Y esto se extendió hasta el siglo XIX, donde esas ideas se vistieron de ciencia con el darwinismo social, que afirmaba que las sociedades más ricas lo eran porque eran más evolucionadas. Imagínense qué idea más peligrosa. Pues nada más lejos de la verdad. Darwin nunca dijo que unas razas humanas fueran superiores a otras. Fue una distorsión totalmente ideológica de su teoría. Y es que a comienzos del siglo XX, la eugenesia se convirtió en la política pública por default en varios países. En Estados Unidos se utilizó para justificar la esterilización forzada de más de 60,000 personas. Imagínense, estamos hablando del siglo XX. En Suecia, de hecho, surgió el Instituto de Biología Racial. Y es que no crean que no se ha intentado justificar la existencia de razas, lo han hecho. Y en Suecia, el país de Linneo, quien introdujo todas estas ideas, pues de hecho crearon este Instituto de Biología Racial en 1922 y sirvió hasta 1975. Y hacían mediciones de todo tipo, pero nunca con sus niños rubios, sino con poblaciones del norte de Europa que siempre han sido segregadas, como los samis, que también hablaré en otro video de ellos. Y también justificando las esterilizaciones forzadas. Y bueno, el país que seguramente se les viene a la mente cuando hablamos de eugenesia es Alemania, quien llevó esa idea, de hecho, hasta el límite, donde lo usaron para justificar la división de personas en masa. Ya todos sabemos de qué estamos hablando. Todo eso bajo la falsa idea de que la genética podía usarse para purificar a la humanidad. Lo irónico de esto es que nuestro pintor austriaco, pues, era muy racista, ¿no? Entonces expulsó a muchos científicos judíos porque le llamaba la ciencia judía. Y qué irónico que fueron muchos científicos judíos los que participaron en el proyecto Manhattan, que derivó en la creación de la primera bomba atómica, muchísimo antes de que los alemanes podían lograrlo. Y bueno, pues así, cuando la humanidad tocó fondo tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero reconoció la eugenesia como una pseudociencia racista. Y en 1950, la UNESCO publicó una declaración afirmando que todas las razas humanas son biológicamente iguales y que las diferencias entre pueblos son culturales y no genéticas. Y es que bueno, la idea de que los blancos son mejores no vino de la biología, sino del poder. La genética moderna afirma que hoy no hay ADN superior o inferior, solo una variación natural dentro de una misma especie. La eugenesia nos enseña que incluso las ideas científicas pueden ser manipuladas cuando se mezclan con el racismo y el miedo. Hoy sabemos que la diversidad humana no necesita mejorarse, necesita respetarse, porque cada persona, sin importar su color o su origen, es el resultado de 1000
miles de años de evolución compartida. Y bueno, si te gustó este video, por favor, dale like, comenta, comparte. Y si difieres de todo esto, estás en todo tu derecho. Solo te invito a que seas respetuoso en la sección de comentarios. Yo estaré respondiendo y debatiendo si es que así lo desean. Hasta luego.